Dios, ¿cómo puedes tú, que puedes hacer un sordo oír, un mudo hablar, un paralítico caminar, un muerto resucitar, no puedes hablar lo que te estoy pidiendo a ti, que me digas realmente si tengo que ir o no? Y me senté cabreado en aquel momento. Cuando llegó aquí perdí todo. Cuando llegué en la inmigración, he tenido algunos principios de infarto, 2 antes de venir. Entonces he venido para España con una condición física que no estaba muy buena. Entonces un día este hombre me cabreó y era un señor ya mayor de 60 y pico años, el dueño de la empresa. Me han dado ganas en aquel día. He dicho, le voy a dar a este tío, porque además me hace quedar aquí solo hasta tarde y aún me habla con tanta mala educación, falta de respeto y tal. He dicho, voy a darle, pero en mi cabeza volvió algo del espíritu. Pero tú fuiste llamado para bendecir. Estaba ahí con rabia y algo me vino, tú viniste y fuiste llamado para bendecir. Y empecé, Señor, bendice la vida de este hombre, bendice su casa, su familia, su empresa y tal. Cada uno da lo que tiene. No permitas que eso cambie quién tú eres, pero para eso tienes que tener la seguridad de quién tú eres, identidad de quién tú eres en Dios, que tú eres hijo de Dios, que tú eres parecido con Jesucristo. Si tú eres parecido con Jesucristo, no dejes que, porque esta persona te cabreó o actuó mal contigo, defina tu personalidad. ¿Te acuerdas que me cabreé con Dios dentro de la iglesia? Ahí empezó a usarle en profecía. ¿Y te confirmó? Y él empezó a hablar así, mira, soy yo que te estoy abriendo la puerta. Y hay más, no es el lugar será la puerta, el lugar donde tú vas. Sí. No será el único lugar, pero aquel lugar será la puerta para que Dios te pueda llevar en otros lugares. Y cuando estaba terminando, ahí él me dio el último cuchillo de misericordia para probar que yo debería dejar de ser un que no tiene fe en aquel momento. Habló así, y hay más, 3 veces te digo, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Wow. Bienvenidos a Fuerte y Claro, el podcast donde las historias reales de fe, transformación y propósito cobran vida. Este no es un espacio para escuchar, sino para sentir, pero sobre todo para entender que cuando Dios te habla lo hace fuerte y lo hace claro. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Ha venido a visitarnos el pastor Marcos. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Pues hombre, muy bien. ¿Y tú qué tal, Raúl? Muchas gracias, privilegio estar aquí. Muchas gracias por venir aquí a visitarnos. Cuéntenos, usted es brasileño, ¿verdad? Sí, brasileño. Bien, ¿y qué ha venido a hacer aquí a España? Bueno, yo he llegado aquí, bueno, hay un montón de motivos que uno puede venir a España, pero yo en especial he venido por un llamado del Señor. Somos de una familia sacerdotal, una familia de pastores, y el Señor habló a nosotros, a mí y mi mujer. Tenemos ahí 2 años de casados. ¿Estabais ya casados en Brasil? Casados, habíamos casado creo que 2 años y medio. Entonces el Señor nos habló. En realidad es un poco hasta divertido porque Él nos habló, pero yo soy bastante... yo soy un poco como Gedeón en la Biblia, ¿sabes? Que Dios me habla y yo empiezo a hacer 2, 3 pruebas para saber si es y todavía quiero una más. Entonces me costó un poco. O sea, que le pediste pruebas. He pedido pruebas. Sí. Incluso era hasta un poco divertido la manera que fue para venir, ¿no? Porque yo tenía un poco miedo, una mezcla de miedo y temor también, así, ¿no? de si tengo que venir o no, si es el lugar donde que debo estar o no. ¿Cómo? Porque te moviste con toda la familia, de un país a otro. Claro, en un principio toda la familia era yo y mi mujer, ¿no? Porque habíamos casado hacía... ¿No teníais los hijos allí? No, todos los hijos míos nacieron aquí. Ah, vale. Después, porque ya hace mucho que estamos aquí. Pero cuando venimos, entonces teníamos este miedo. Yo, aparte de mi vocación ministerial, yo soy administrador de empresas y marketing, es mi profesión. Entonces estaba muy bien establecido ahí, gerenciando empresa, entonces no estaba tan mal. Entonces voy, no voy. Sí que tenías tu comodidad ya allí, ¿no? Digamos, tu espacio de trabajo y todo allí ya lo tenías todo hecho ya allí, ¿no? Sí, y en contra de eso también tenía un detalle. Yo ya estaba construyendo la vida de casado porque tenía 2 años más o menos, pero estaba trabajando bien, tenía un buen empleo, buenas probabilidades, pero tenía un otro detalle que humanamente, no espiritualmente, iba en contra, porque era una época que tenía muchas deportaciones aquí en Europa. Entonces era muy normal que llegaba un vuelo aquí y devolvían 100. ¿Sí? O entonces la gente dentro de España, la policía les cogía por la calle. ¿A los brasileños? No, a cualquier inmigrante.
Entonces hay fases que hay más brasileños o otros, principalmente porque pasa narcotráfico y una época también que creo que la gente venía a trabajar y no había tanta demanda, se supone, o ellos controlaban más. Era Sí. más o menos como Estados Unidos hoy, Sí. era en aquella época España. Entonces a veces en el vuelo ya no entrabas y de ahí ya te devolvía. O entonces estabas por la calle aquí Y te te paraban, cogían ¿no? por la calle y dale a la cárcel y después te deportaba. Wow. Entonces yo en aquel momento, una mezcla de temor, estando mi vida bien, entonces ahí me puse con miedo, también tenía miedo de que me podían deportar y según lo que Dios me estaba hablando yo tenía que dejar todo, entonces estaba vendiendo todo lo que tenía y no iba a tener nada más ahí si yo regreso, si me devuelve, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo muebles, no tengo nada, entonces Y eso es complicado, ¿no? es una batalla de fe que Sí. estaba ocurriendo. Entonces, fue lo que me pasó en aquella circunstancia. Y fuiste obediente, tomaste esa acción y viniste para España dejando todo allí, ¿no? Entonces, fui obediente, Sí. pero pasé por un proceso aún. ¿Por qué? Porque cuando fue para venir, empecé a hacer todo correctamente, deshacerme de todo, mis cosas, que no eran muchas, pero era el poco Sí, que lo que tenía. tuvieras. Entonces, y ahí como yo predicaba, tenía algunos compromisos, estaba predicando algunos meses antes de venir aquí, algunos compromisos que tenía en Brasil. Y una de las prédicas que yo fui fue en una comunidad del sur de Brasil. Yo soy de São Paulo y estaba en una comunidad del sur, ahí donde nació mi mujer. Y estaba predicando en una iglesia, fue un día poderoso, un tiempo especial que pasó ahí. Y en aquel día, cuando terminé la prédica, me puse cabreado con Dios. ¿Por qué? Dios me usó bastante en aquel día. Y en aquella movida que yo estaba predicando, hay personas que empezaron a hablar en profecía, no yo, personas ahí en la iglesia. Sí. Yo estaba orando a Dios para que Él me confirmara de manera objetiva, que yo entendiera claro que tenía que venir. Y en aquel momento, ¿qué pasó? Dios comenzó a hablar en profecía con otros. Me Hacia usó ti. para predicar, pero no habló conmigo, hablaba para otros. Sí. Es como si fuera así, mira, yo pidiendo, tú no habías pedido nada y Dios te entrega una profecía. Raúl, te voy a bendecir con no sé qué y tal. Y yo vendo uno y otro aquí profecías. Entonces empecé a cabrearme. En el medio del ruido del culto, Sí. cuando me senté al suelo, a la silla ahí, después que terminé la prédica, era una iglesia asamblea, no es como en Casa Fuerte, los pastores se entran en el púlpito. Entonces me senté en el púlpito y senté y me desahogué con Dios, pero alto, pero como tenía mucho ruido la gente no escuchó. Entonces yo he dicho en aquel momento, Dios, ¿cómo puedes tú, que puedes hacer un sordo oír, un mudo hablar, un paralítico caminar, un muerto resucitar, no puedes hablar lo que te estoy pidiendo a ti, que me digas realmente si tengo que ir o no? Y me senté cabreado ahí en aquel momento. Se acabó el culto, cuando bajo ahí para salir, como al ser un invitado para predicar, la gente está ahí queriendo hablar contigo y tal. Al fin fui uno de los últimos a salir. Cuando estaba yendo a meterme en el coche, vino un hermanito muy simple ahí, de pueblo y tal, que ni hablaba muy de manera culta y tal. Sí. Y vino a abrazarme y dijo, oh, hermano, en la calle ya eso. Sí, ¿sabes? fuera de la iglesia, ¿no? Ahí el hermano me abrazó y ha dicho, hermano, me gustó tu simplicidad, tu humildad en hablar con la gente, en la manera con que tú predicaste, todo. Wow, Dios te va a usar mucho. Él hablando. Cuando él empezó a hablar, el Espíritu Santo le tomó a él en aquel momento y él empezó a ser usado en profecía. Wow. ¿Te acuerdas que me cabré con Dios Sí. ahí dentro de la iglesia? Ahí empezó a usarle en profecía. Y te confirmó. Y él empezó a hablar así, mira, soy yo que te estoy abriendo la puerta. Y hay más. No es el lugar será la puerta, el lugar donde tú vas. Sí. No será el único lugar, pero aquel lugar será la puerta para que Dios te pueda llevar en otros lugares. Y cuando estaba terminando, ahí él me dio el último cuchillo de misericordia para probar que yo debería dejar de ser un que no tiene fe en aquel momento. Habló así, y hay más, 3 veces te digo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Wow. Entonces, bueno, ahí me metí, ¿no? Al fin y al cabo he hecho un montón de cuidados que tenía para entrar en España, seguro de no sé qué, trae dinero, no sé qué. Cuando llegó aquí perdí todo. Cuando llegué en la inmigración, creo que pensaron que yo era algún príncipe, algún millonario, alguna cosa que no me preguntaron nada. Fuera mi pasaporte sellado y adiós fuera, pasa.
si yo no fuera tan tonto de no fijarme en lo que Dios estaba diciendo en aquel momento desde el principio, mi vida había sido más tranquila. Y aprendí una lección muy buena de dejar de estar preocupado, ¿entiendes? Si Dios ha dicho, deja de preocuparse. O sea, Si Dios te ha dicho, deja de preocuparte y direcciona lo que te han dicho. sufrir anticipadamente por algo que tú no tienes ni idea si va a pasar. Cree Claro. en Dios y ya está. Y ya está, ¿verdad? Entonces Ese fue es una buena lección. el motivo de tener la fe y descansar, ¿no?, en la fe y tirar para adelante, ¿verdad? Claro. Y entonces llegaste a España con tu mujer, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue ese primer momento de llegar aquí? ¿Ya tenías todo planeado de el sitio, de tu trabajo, todo? ¿O viniste un poco...? No, fue así. En mi profesión, Sí. yo vivía bajo bastante presión. Y además que soy de São Paulo, es el polo de negocios de Brasil. Entonces, Sí. la rama donde yo trabajaba era una pasada de movida de locos. Sí. Entonces, era mucha estrés. Estrés, no estrés de cabreo con la gente, estrés de tanta responsabilidad, ¿no? las Sí. cosas que tiene que llevar. Y además, nuestro negocio era un negocio que movía bastante millones. No era mío, yo era el gerente, pero movía mucho dinero, que era el área de productos para la construcción y todo eso. Entonces, tenía muchas negociaciones con problemas, el tipo de gente Mucha que tensión, teníamos que ¿no? tratar ahí. Entonces, he tenido algunos principios de infarto, 2 antes de venir. Entonces, he venido para España con una condición física que no estaba muy buena. Entonces, llegué aquí, éramos desbravadores espirituales en el país. Entonces, no teníamos aquí una estructura, aunque he venido aquí para algo ministerial, pero no tenía una estructura que podía mantenerme financieramente. Entonces, y además venimos como desbravadores, como si fueran misioneros mismo. O sea, no es que una iglesia nos envió y nos pagaba para estar aquí. Venimos por nuestra propia cuenta, sin los papeles buscaste la vida. ilegales, empezar algo. Entonces, viajaba por el país después de un tiempo, ya conseguimos un coche, viajaba por estar implantando iglesia en otro lugar, pero sin papeles, con el riesgo de que la policía te parara en la carretera, pero nunca me paró. Realmente fue Dios, porque mira, yo no soy como tú o como mi mujer, que se parece más con una española, pero yo no paso por Los español rasgos, nunca. ¿no? Se nota Nunca. más latino, ¿no? A mí me dice, no, y ni latino me dice indiano, me dice todos los países además, pero árabe, pero latino, nadie habla ¿Y nunca de te eso. pararon? No pararon. Y era divertido, porque después hacíamos eventos de iglesia, porque la iglesia, materialmente hablando, el empezar de ella fue dentro de la ilegalidad. Primero que cómo yo podía nosotros estar con la iglesia legal si nosotros éramos ilegales. Entonces cuando yo llegué, mi cuñado, que fue quien empezó la iglesia, Sí. que venimos aquí fue él y un otro, fue un O sea, pastor tu y mi cuñado cuñado. empezó en una iglesia aquí. Fue un pastor Sí. y mi cuñado que empezaron una iglesia. Sí. Y después yo llegué aquí, creo que estaba entre 6 meses y un año que ya estaba. Entonces llegamos en el principio de la iglesia todavía. Entonces ahí ya estaba estableciendo la iglesia, pero mi cuñado no tenía papeles, el pastor tenía, pero la mayoría del equipo, del poco equipo que tenía, no tenía también. Entonces era todo un empezar, todo un desafío. Yo llegué aquí, entonces la iglesia no tenía ni cómo mantenerme, tenía que buscar la vida con trabajo. Pero hasta en eso fui muy bendecido por el Señor, porque en cuanto la gente busca trabajos por día, yo encontré ya una empresa que me contrató sin papeles y me Madre pagaba mía. sueldo y me daba el cheque. No era algo De ingreso, ¿no? en negro, no. Me hicieron una cuenta de no residente, algo que incluso no se podía, pero se Sí. arriesgaron por mí, contrataron a mi mujer y a mí en la misma empresa. Wow. Para nuestro estilo de vida fue un sufrimiento, porque éramos de empresas, de estar en oficinas, y ahí en el español, no por ningún tipo de maldad, pero está implícito, algunos no se dan cuenta, pero tienen un preconcepto que diferencia a las personas. No son todos, pero hay. Pero a veces no es ni tan intencional, ya está implícito ya en la manera. Por ejemplo, cuando vas tú, que eres español, a Brasil, Sí. y si vas a vivir ahí, te llaman de extranjero. Valoramos demasiado los de fuera. Aquí no nos llaman extranjeros, somos inmigrantes. Que el término es un poco más depreciativo que decir extranjero. Eso. Extranjero te estamos levantando. Hay un gringo aquí extranjero. Entonces, a los inmigrantes que vienen a España, nadie les llama gringo. Como Llaman mucho, inmigrante, ¿no? es inmigrante. ¿Entiendes? Entonces, esta idea. Entonces,
Algunos es por el propio sistema que ya es cultural, ya va así, no lo hace a mal. Otros sí lo hacen a mal, como en cualquier país. También hay gente que no le gusta el extranjero. Entonces, pero en aquel caso no era por nada personal, era algo natural que no se daban cuenta. Entonces nos hacían trabajar más que los demás. Por ejemplo, en viernes, principalmente en la época de verano, la gente sale a las 2 y ya Salen no antes, vuelve. ¿no? A nosotros iban todos y el dueño se quedaba solo para que nosotros nos quedáramos hasta las 6. Entonces fue un desafío. Incluso yo llegué aquí, perdí 15 kilos en un mes. Al menos en salud lo cogiste, Al ¿no? menos eso me funcionó. Pero después recuperé el doble, pero No, bueno. Bueno. Pero fue una experiencia interesante. Pero todo el tiempo que estuve aquí, el Señor abrió fronteras mucho, mucho. Entonces fue un comienzo que de verdad, no es que quiera volver, pero todas las fases nuestras que pasó desde el principio hasta ahora, tiene su hermosura, no tiene ninguna que yo O sea, diga disfrutaste el proceso. del proceso. Entonces, todas tiene su hermosura, que incluso es que yo no digo que quería volver a algunas fases, porque es como si esta no fuera buena. Entonces, esta también es buena, la que yo vivo. Pero algunas cosas tienen mejor en una época que otra. Entonces, algunas cosas de este principio, de tener tantos desafíos, casi que generaba en nosotros más energía Más energía y por más... conquistar cosas y hacer cosas. Bien. ¿Y en la iglesia esa que mencionas, ahí estuviste ya, ahí fue donde empezaste aquí en España? Sí, y fue divertido porque es el siguiente, aunque venimos aquí por un llamamiento, Sí. fue un llamamiento del Señor, no del pastor ni de mi cuñado que estaba empezando la iglesia. Entonces ellos también no tenían ningún compromiso con nosotros. Dios nos habló a nosotros. Mi cuñado sí como hermano hablaba para mi mujer de venir aquí, Porque tu quizás. cuñado era el hermano de tu mujer. De mi mujer, Sí. es el pastor Eliezer, que Sí. está en Torrevieja ahora. Entonces, mi cuñado como hermano, sí, nos invitaba a venir aquí, pero pensando más en una visión de un cristiano y negocios, no hablando sobre Sí. llamamiento. A nosotros nos habló de un llamamiento al Señor. Y cuando sentimos, tuvimos esa percepción en el Espíritu, ahí sí envié un correo electrónico al pastor que comenzó que comenzó la iglesia, el pastor y mi cuñado. Entonces, pero fue este único contacto. Mi familia conocía mucho ese pastor, porque mi familia que cuidó de ellos cuando todavía empezaron a Sí. casarse, solo por poner contexto. Pero yo no tenía ninguna relación, nunca le había visto ni en foto. Entonces le envié un correo sobre eso que estaba viniendo a sumar. Entonces cuando llegamos aquí, como yo he dicho, la iglesia no tenía condiciones y yo ya he venido aquí para unirme al equipo y ser parte integral de eso. No, Marcos, ahora no. La verdad que me cabré incluso con el pastor el que empezó en su momento, pero hoy le soy agradecido por su actitud, pero me cabré porque he dicho, mira, he venido aquí, él dice, no, mira, tú tienes todo, ¿sabes aquella chica que te dice, tú eres el hombre perfecto y eso, Sí. trabajador, bonito y no sé qué, pero yo no te quiero. Entonces te halaga tanto, pero después... Pero luego te da la colleja. Te echa. Entonces él habló, tú eres porque dentro del marketing, y a mí Dios me ha dado el talento de aprender y las cosas rápido. Entonces era diseñador, administrador de empresa, tenía un montón de cosas que para una iglesia que está empezando sería fenomenal, porque es un tío multiuso, que Claro. puede hacer un montón de cosas ahí. Y él te decía, sí, wow, Entonces, fabuloso, wow, fabuloso, wow, pero... no te quiero aquí en el equipo de momento. Venía a la iglesia, pero en el equipo no tenemos ni condiciones y además creo que te voy a hacer daño si te meto aquí ahora. Y yo dije, ¿cómo hacer daño? Me vas a hacer daño si me metes ahí fuera. Porque el caos, cuanto más tiempo yo me quede aquí, no estoy ni cerca de que la policía me vea en la calle. Y él, no. Entonces tú tienes que... Y ahí él habló algo que me ayudó bastante. La actitud, lo que él hizo. Él habló, entonces... tú tienes que conocer españoles fuera, conocer cómo funciona un poco ahí fuera, para que no te metas aquí dentro, porque ahí tenía más brasileños en su momento, Sí. ¿entiendes? Entonces, para que no te metas aquí, te quedes encerrado aquí y No avances, ¿no? Digamos. avances y tal. Entonces, y ahí el momento que tengas que salir fuera, te estás metido Estés en un frenado, lío. ¿no? Digamos. Frenado porque tú no conociste nada, no evolucionaste en lo que corresponde a España, Sí. su cultura. Y fue de ahí donde fui. Me metí, empecé en esta empresa. Fue cruel para mí, incluso a veces lloraba en la empresa porque yo me cabreaba con Dios. He dicho, yo he dejado todo para estar aquí solo integral en la obra. Si era para estar trabajando ahí, yo ya hacía la obra a medias, o sea, estaba
metido en la obra, pero tenía mi profesión. Y aquí integral vengo y tú me quitas del medio, me pones a morirme aquí la gente tratándome mal. En la empresa, no por maldad, pero por no ser cristianos, se burlaba un poco burlan, de sí. cristianos. Entonces, ¿por qué preguntaba para mí? Y yo en aquel momento, y tenía claro mis convicciones, entonces no tenía la malicia de decir, es mejor no hablar sobre este tema con esta gente. No, cuando preguntaba, ¿qué venís a hacer aquí en España? Yo he dicho, Soltabas ahí, yo he todo venido ilusionado. aquí compartir Dios con personas como tú. La gente se reía de mí. Entonces, incluso algunos se burlan, no, yo prefiero estar en el infierno con las mujeres ahí desnudas y tal, el fuego es quente, nadie quiere ropa. Se burlaba de mí y todo. Pero un día me cabré con uno, en el sentido espiritual, quiero decir, he dicho así, mira, fíjate, de hoy a como mucho un año, yo estaría aquí en esta empresa y estaría en esta misma situación que tú estás mirando. Al fin y al cabo, me trabajé en la empresa 45 días más o menos, creo. No llegó a 2 meses. Cuando yo cuento un poco mi testimonio de la empresa, la gente piensa en una gran historia, porque, por todo el contexto que yo cuento. Pero fue pequeña, pero fue fenomenal, fundamental para mi estancia aquí hoy. Hubo un día que me cabreé hasta con el dueño, porque con esa de que liberaba a la gente y nos dejaba a nosotros ahí. No Sí. tenía, mi trabajo dependía de los que trabajaban ahí. Cuando se marchaba, mi trabajo se quedaba un poco inútil. ¿Qué hacía él? Vete a cortar el césped, cosa que no tenía nada que ver con mi trabajo. Lava mi coche, limpia, corta el mato que está ahí por fuera, inventando un montón de cosas para justificar que yo me quede hasta las 6 y me Cosas que no tenían que ver con tu trabajo. y me saque lo máximo que pueda de la inversión del sueldo que me estaba pagando. Entonces, un día, y además no estaba acostumbrado con una cosa. Hoy no es que estoy acostumbrado, pero ya me he adaptado a saber que es normal. Aquí se habla muchas palabrotas, principalmente comparado con Brasil. Sí. Hay palabras que aquí son normales, como hijo de, Sí. error, no sé qué y tal, que aquí es normal. Después me he dado cuenta que sí, pero al principio no. Porque en Brasil eran más fuertes, ¿no? No, en Brasil, pues si te vas un día en Brasil, ya te doy un tip para que no te No mueras no sé las palabras, en los ¿no? 2 primeros días, ¿entiendes? No, puede que hasta uno use, pero si tú dices hijo de y Sí. pone la madre ahí como este nombre feo que yo iba a decir, La lías. estás muerto. Y porque los españoles aquí pelean más de boca, el brasileño y el americano es más sangre caliente. Entonces, el hijo puede ser el peor hijo de la casa, pero si tú hablas de la madre, él te mata. Te saca palos. Entonces, imagina, yo llego de Brasil aquí y escucho a la gente hablando, no, es que tú eres un hijo, no sé qué. Entonces, después me he dado cuenta que se aplica tanto para elogio como para Sí. ofenderte. Entonces, oh, por Dios, tú eres muy mala gente, eres un niño, ofender. Pero también te dice que tú eres una buena persona. ¿Qué bien lo Wow, has tú hecho? eres ¿Qué un tal? hijo te elogia con lo mismo que te ofende. Pero en su momento me cabreaba. Qué bueno que lo aprendiste pronto. Aprendí. Y no te llevó a ningún mal trago. Entonces, un día este hombre me cabreó y era un señor ya mayor de 60 y pico años, el dueño de la empresa. Me han dado ganas en aquel día. He dicho, le voy a dar a este tío. Porque además me hace quedar aquí solo hasta tarde y aún viene, me habla con tanta mala educación, falta de respeto y tal. Yo me sentí ofendido porque yo vivía en oficina, yo me era tratado Te cabreaste. como alguien que... Entonces, he dicho, voy a darle. Pero en mi cabeza volvió algo del espíritu y como diciendo, pero tú fuiste llamado para bendecir. Entonces, en aquel momento yo estaba, no sé cómo se llama, lo de cortar así. ¿El azadón? Alguna ¿El cosa césped? así. ¿O el hacha? No, ¿Qué estabas cortando? es uno de, es que no sé el nombre en español. ¿Pero qué cortabas? Cortaba el césped del suelo, pero con una cosa que va donde Se el llama suelo. azadón para... En Brasil se sí. llama enxada. Sí. Entonces, él me ha dado uno de esos, yo estaba ahí con rabia y algo me vino, tú viniste y fuiste llamado para bendecir. Entonces, al revés de eso, yo seguí y empecé, Señor, bendice la vida de este hombre. Bendice su casa, su familia, su empresa y tal. Y al fin no hice nada a él. ¿Por qué eso fue importante? Que yo digo que pasó en mi vida. Dios me ha dicho que Él me llamó para estar aquí en este lugar y que eso sería una puerta para otros lugares. Que a propósito ya he estado en un montón de países. Él cumplió lo que ha dicho. Ya has estado, ¿no? En varios países. En otros países, o ministrando, o como equipo participando. Hasta lugares que yo tenía sueño de ir para vivir, el Señor me llevó solo por divertirme. Entonces fui muy bendecido. Pero estos pequeños detalles, y eso sí,
pongo como un ejemplo que quizás puede edificar la persona que está viendo, es que en los pequeños detalles que tomamos Díselo decisiones, a ellos. sí, en los pequeños detalles que a veces nosotros tomamos decisiones, puede producir algo fenomenal para el futuro de nuestra vida, de nuestra familia, del ministerio y todo, ¿entiendes? ¿Por qué? En estos 40 días más o menos que estuve, un día, fueron mis primeros 40 días de España. Un día estaba moviendo por la calle y encontré un papel medio sucio en el suelo, una publicidad, un panfleto, un folleto. Entonces he visto escrito extranjería, he dicho, debe ser cosa de extranjeros. No entendía claro español, pero por deducción, escrito abogados. Abogados debe ser advogado, que es como se dice en portugués. Pues voy a llevar este papel a ver si un día lo necesito. Entonces llevé este papel, llevé a mi ropero, que mi ropero a propósito era una mala, porque era todo lo que yo tenía. La maleta, Mi ¿no? ropero de mi casa no tenía un ropero como tenemos todos ahí. Yo viví en una habitación, a propósito, tú preguntaste cómo era, éramos 11 personas en una casa, ¿entiendes? 11 personas. Habitación alquilada para otra y tal y todo, un caos, y además era uno bajo tierra, Sótano. sótano. Que la gente que caminaba, mi ventana daba para la calle, entonces Veía todo los pies, ¿no? Todo dentro. Y además las paredes todas llenas de moho. Y de humedad, era un ¿no? caos de humedad, ¿entiendes? Pero era lo que teníamos. No es que no tenía solo el ropero, es que en la habitación que yo estaba no cabía un ropero. Entonces era mi maleta y mi cama y tenía un huequito así, casi no podía ni salir por la lateral de la cama, es por la delantera porque no había tanto hueco. Entonces traje este papel y uno de esos, no me acuerdo en qué día de los 40 días, el dueño ese vino y me habló, Marcos, cuando tú tengas los 3 años aquí, yo quiero darte el papel, porque yo no quiero nadie ilegal aquí en mi empresa. Entonces yo, en mi cabeza, dije, pero no voy a estar aquí 3 años nunca, Dios. Sácame de aquí, ¿cómo voy a estar 3 años metido en esto aquí? Además que la gente aún se burlaba de mí. Y además que yo venía por un propósito espiritual y también no tenía nada que ver con mi rama de trabajo, con todo respeto, y es un trabajo digno, pero yo vivía en una oficina, yo era un paleto trabajando en esas cosas de empresa de retroexcavadora, que era la Sí. empresa y todo. Entonces, pero me quedé con eso en la cabeza, y como dentro de mi área de administración entra un poco del derecho, siempre fui muy enamorado de todo lo que viene con leyes y derechos. Entonces volví a casa y me vino en la cabeza algo así. En Brasil hay unas cosas que son brechas en la ley. Y yo creo... Brechas en la ley. Brechas en la ley. Eso hay en todos los lugares del mundo. Pero yo no había averiguado sobre eso. ¿Y qué son brechas en la ley? Cuando una ley es establecida por el Congreso de Diputados, que es de donde salen las leyes, en cualquier país del mundo democrático, eso, las leyes se instituyen ahí en el Congreso de los Diputados. Cuando ellos lo hacen, elaboran bien, ¿sabes? Pero una coma que esté cambiada de lugar puede dar la opción de que tú cojas un otro sentido. Y si ellos no arreglaron eso antes de forjar la ley, que está definida esta ley, que ya está Le puedes cambiar el sentido de yo puedo, llevarla a tu beneficio. puede darme interpretaciones y Sí. los abogados utilizan eso en los juicios. juzgados, en los Sí. juicios. Entonces, se da un margen para una interpretación, ele pode coger este rumbo y tal. Y es algo legal. Es un fallo en construir la ley, Sí. pero después que ya está hecha, ya no es Se fallo. aplica y ya Si está. me ha dejado esta margen, el abogado puede correr porque hay algo en la gramática o algo que le da sentido. Un doble aquí. sentido. Un doble sentido, Sí. una posibilidad. Entonces, eso son brechas en la ley. Sí. Entonces, he dicho, ¿y si existe alguna brecha en la ley con respecto a que yo puedo tener mis papeles? Entonces empecé a razonar, crear una tesis. He dicho, mira, un brasileño puede venir aquí y estar 3 meses como turista en el país por el acuerdo que tiene entre países. ¿Será que yo con un tiempo que estoy aquí, no había ni un mes que yo estaba, no podía yo conocer a un empresario, alguna cosa, y el empresario le guste mi trabajo, yo me guste el país y quiera trabajar aquí, y este empresario me dé un contrato de trabajo y yo regrese a mi país, o alguna cosa así para... Entonces, vale. En el otro día, cuando llegué a la empresa, hablé con el hombre. Mira, aquel contrato que tú me has dicho los 3 años, si yo quisiera ya, tú podías darme. Él
es que tú eres nuevo aquí, ¿no? Tienes que esperar 3 años y ahí te doy los papeles y ahí intentas y quizás ellos te la aprueben. Yo lo he entendido, he dicho a él, a mi manera, por portuñol, Sí. pero he dicho, te entendí, mi pregunta no es esta, mi pregunta es si yo quiero el contrato ya, tú me das. Es que tú acabaste de llegar, es que tú no sabes, no, no es así, tienes que esperar 3 años. Yo he dicho, ya he entendido, mi pregunta es si tú me das ya, si yo quiero. Vale, te lo doy, pero no va a valer para nada. Vale, llegué a casa, hablé con mi cuñado y he dicho, ¿tú conoces alguna abogada? Él ha dicho, tiene una abogada de la iglesia, quiero hablar con ella, ¿me puedes concertar para que vayamos ahí? Vamos ahí ya, ya. Vamos. Y ahí viene otra cosa, otra lección importante del mundo espiritual y natural, ¿sabes? El diablo está para ser un bombero en tu vida, ¿sabes? Bombero es aquel que pone agua donde hay fuego, Sí. ¿entiendes? El diablo, y a veces el diablo son los amigos, son la familia, El son la entorno. hermana que él usa, Sí. ¿entiendes? Por ejemplo, yo te cuento un sueño, algo interesante que está viendo la parte de Dios y dice, hombre, eso en España no va, eso no funciona y tal. Entonces, tú estás echando agua a algo, un fuego que está quemando en mí por hacer algo, Sí. ¿entiendes? Entonces, ¿Te eso pasó? me pasó. La abogada no me dejó entrar ni en la oficina. ¿Cuánto tiempo estás en España? Un mes. No, eso es con 3 años y con 3 años vas a intentar. Y quizás se sale bien, puede que te apruebe. Entonces, ni hablar. No te quiso ni escuchar. No, no. Y además me cabreó en el momento porque la tía era latina. Sí. Debería tener un poco más de consideración, compasión, digamos. pensando que para ella quizás fue difícil también a la hora de empezar. Pero no desistí. Volví a casa y me acordé del papelito, ¿te acuerdas? Sí. Que había llevado. Y el papelito, yo fui a mirar eso, si hay el papel. Encontré el papel. Mi cuñado llamó al abogado el otro día. Fui ahí, expliqué la tesis al abogado. El abogado comentó. El abogado comentó, mira, no, se quedó interesante tu idea, pero nunca he visto casos así, entonces no, no tiene nada que cuadrar. No, no tiene como sentido para él, ¿no? Decía. Pero dame un tiempo y voy a hacer una investigación y en unos días hablamos y te doy un parecer por no dejarte tirado aquí ahora. He dicho, de momento ya me vale, al menos ¿Me alguien has va escuchado? a investigar y me has escuchado. Tardó unos días, no llamaba, he dicho a mi cuñado, llámale. Y llamó, ven aquí en la oficina. Fui. Le he dicho, mira, he comprobado todo, no hay nada en la ley que justifique lo que tú estás diciendo. Pero pasó algo. También no encontré nada en la ley que decía que no. Y le dio para adelante. Y él ha dicho, entonces es el siguiente, es muy probable que no salga bien, que no dé para hacer eso, pero el dinero es tuyo. Si tú quieres pagar para que yo haga el trámite y averigüe, lo que tú digas. Yo he dicho, pues si el dinero es mío, pues yo Pa'lante. pago. He pagado. Pero estaba así un poco divertido. Además que era bastante más joven que hoy. Que hoy soy un bebé, pero antes era mucho. ¿Hace cuántos años era eso? Hace 20 años. ¿Cuántos años llevas aquí? 20. Wow. Era justo al O sea, principio. primero. Justo cuando llegué, he dicho que eran 20, 30 días que había llegado, que estaba haciendo eso. Entonces él fue, e incluso eso fue en 2007, eso. Entonces 19, casi 20. Entonces fue justo cuando empezó aquel problema de la crisis mundial, de la construcción y todo, que las bolsas se derrumbaron Sí, sí, sí. y empezó la crisis en España. Entonces, en este año, la crisis, en este año, elecciones, y en la época del año era lluvia. 3 cosas que molestan el trabajo donde yo estaba, que es obras grandes, no era obra de reformas, era retroexcavadoras. Con lluvia no se hace obra en la calle. Con elecciones no se sale, no aprueban los permisos de Proyecto obra. de. Y con elecciones nadie está moviendo nada dentro de Está los todo órganos públicos. paralizado, Está ¿no? todo paralizado porque todos quieren mover solo para ganar elecciones. Entonces me echaron del trabajo. Empezamos el trámite, pero me echaron del trabajo. La empresa ha dicho, no, como puede que tú regreses aquí, te voy a dejar que siga el trámite normalmente. Al fin y al cabo, resumiendo, yo ni esperaba. Salí de aquel lugar, ahí sí volví a hablar con el pastor. He dicho, mira, la iglesia que está aquí cerca también, una iglesia muy conocida también, me puso para servir con ellos ahí y me iban a dar una ofrenda para que yo cuidara de la radio de ellos, que tienen una radio. Sí. La iglesia Betel, que está en Sí. Polígono Agarte. Yo iba a estar en su radio. Fui ahí, hablé con ellos y iba a cuidar de un turno de la radio, como de las 9 hasta las 3 de la tarde. Sí. Fui, hablé con lo de la iglesia y dije, ¿por qué no me dejas estar aquí en la iglesia entonces de las 3 hasta el resto y cada uno me da un poco de ofrenda?
Yo voy a hablar con tu cuñado, que era el otro que empezó, porque era el que cuidaba de tesorería. Entonces me cabré cuando él habló. Él era el pastor de la iglesia, el que empezó, o el que me había dicho no ya. He dicho, mira, déjame decir una cosa. Esta fue otra cosa que después él me habló, que fue lo que fue definitivo para que él dijera, vete aquí con nosotros. Porque yo he dicho así, mira, ¿sabes una cosa? Dios me mandó aquí y era para estar en esa iglesia y sirviendo aquí. Entonces, haz lo que te dé la gana, pongas obstáculos, barreras, lo que sea, pero perderás tú, porque yo he venido aquí para estar aquí. Entonces, es cuestión de tiempo. Tú me dices, no, hoy o mañana va a pensar o lo que sea, pero llegará el día que tú tendrás que meterme aquí, porque yo he venido para estar aquí. Entonces no esperaba eso, le impactó, porque yo he dicho, tú eres el pastor, pero tú me estás bloqueando. Era un poco falta de madurez mía en aquel momento, porque estaba cabreado también, pero le impactó mis ganas de que yo tenía que estar en este equipo. ¿Entiendes? Entonces, él fue, habló con mi cuñado, pero decidieron. Ya cuando yo hablé el valor y el tiempo que iba a estar con el otro, que era, iba a ganar 150 euros por mes de ayuda, para estar, 150 euros de ayuda, para estar ahí de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos los días cuidando de la radio. Tú sabes que no paga ni mitad de una habitación, si Ya fuera, ve. ¿entiendes? Y más ahora. Y más ahora. Entonces, el otro pastor me iba a dar 300 para estar el resto de la tarde, todo 450. Aún así no pagaba, no cuadraba ni para pagar la habitación y comer. Pero cuando ele hizo el cálculo de uno 300 y el otro iba a dar 150 y estar más tiempo, yo dije, no, el que no me quería ahora me ha dicho, no, no te vas al otro, por el tanto que te voy a dar, quédate tú conmigo el tiempo todo. Pero tú no me querías, ahora yo estoy aquí. Entonces, al fin me quedé y fue una experiencia fenomenal porque yo no esperaba y en 6 meses yo ya no esperaba, estaba medio en crisis. Yo estaba en la iglesia, pero ganando 300, 400, que casi era para comer solo. Y me llaman de la empresa. Te aprobaron Es contra. el documento. ¡Wow! Aprobaron el documento, entonces... Que tú ya casi como que lo habías dejado a lo mejor no, dejé de... así. Yo he puesto así, por poner una cosa, ponga ahí a ver qué pasa, ¿no? Pero nada, aprobó y me quedé tan contento que me olvidé de un problema. No tenía un duro, ni pero aprobó para yo regresar a Brasil, porque era un visado en La Fuente, Sí. porque yo no tenía que esperar 3 años aquí. Este visado tenía que regresar a Brasil. Entonces fui a Brasil y cogí el visado ahí, pero fue un infierno, porque no tenía dinero para ir. Me dijeron que unos 30 días aprobaba y no fue así. El billete que conseguí con mucho esfuerzo caducó porque pasó más de 30 días. Mi mujer, yo ya llegué ampliando la natalidad en España, porque con este un mes y pico que está, mi mujer se quedó embarazada, o dos, alguna cosa así. En estos 6 meses mi mujer se quedó embarazada. Entonces ahora aprobó, tengo que ir a Brasil sin un duro, no tenía el dinero para ir. ¿Por qué tenías que ir a Brasil? Porque cuando Porque era mi tesis, y fue la que aprobó, era de una persona que había venido aquí como turista y iba a regresar a Brasil, vale. y le aprobaban el permiso, y me aprobaron ahí. Entonces yo tenía que ir a Brasil, al consulado y todo eso, ¿entiendes? La verdad que se supone que yo iba a ir dentro de los 3 meses. Hasta me quedé un par de meses ilegal aquí por este motivo. Pero cuando conseguí ahí, nadie, en el consulado parecía en España, los consulados no me atendieron bien y además he dicho, búscate la vida y consigue los papeles, pero ¿qué papeles? Lo que salga. Me maté, al fin y al cabo, tardó unos 45 días, perdí mi billete, no tenía dinero para ir a Brasil, ahora perdí el billete, no tenía ni para ir, ahora no tenía ni para volver, que era mucho más caro, el doble de lo que yo pagué para ir y regresar era Sí. solo para venir. Pero al fin y al cabo yo empecé a orar a Dios, incluso como nunca fue mi cultura, pero hasta estaba planteando que algunos pastores ofrendaran alguna cosa. Yo era bastante conocido, no sería un problema, pero no era mi estilo. Nunca fui de pedir dinero a nadie. Cuando era para alguien que quisiera ofrendar en mi ministerio, que lo decía porque quería. Entonces me constreñía tener que pedir algo a una persona. Entonces empecé a hablar con Dios. Faltando unos días, una persona ha dicho, mira, sentí que tú estás un poco oprimido y puede que sea por alguna situación. Yo quiero dar una ofrenda para ti. La ofrenda, el billete yo pagué como 720 euros para venir. La ofrenda llegó a unos 660, 670. Ahí fue fácil complementar el resto y regresé a España. Y imagina, para que tú veas que
si yo hubiera, ahí está el punto que yo he dicho de los pequeños detalles. Si yo hubiera me hubiera cabreado con el hombre de la empresa Sí. en aquel día, le devolviera en el mismo nivel, o sea, tú eres un cabrón también, no sé qué, y Se te corta. se me cortaba, yo no tenía la empatía de él, no me había dado el contrato, y este contrato, este hombre, él no es cristiano, ni si está vivo todavía, pero fue la herramienta que Dios usó para abrir la puerta con una velocidad extrema para mí. La mayoría no espera solo 3 años, tiene que esperar mucho más. Hoy todavía, si tú tienes un hijo, tú puedes conseguir el papel ya. Tiene un montón de regalías que hay ahora que 20 años atrás no tenía. O sea que en esa época, conseguir lo que conseguiste tú, mínimo, eran 3 años. Mínimo, mínimo. Y lo conseguiste en un tiempo récord que fue 6 meses. increíble. 6 meses. Increíble. Entonces, Te quitó 2 años y medio, te aceleró el proceso. fue Dios. Entonces, es una cosa del llamado. No tenía nada que ver conmigo eso. Entonces, fue literalmente Dios que lo hizo para que llegara a esta circunstancia. Luego, visto ese proceso y visto todo lo que obró Dios en ti, decides, imagino, servir con un amor enorme, ¿no? Y seguir para adelante, ¿no? Seguí con un amor enorme, pero el servir a Dios y responder a la llamada de Dios no es algo tan sencillo, ¿entiendes? Tú tienes algo en el corazón, pero es muy bonito evaluar la vida de los demás y decir que, wow, qué hombre de Dios, o que no sé qué, que tiene una entrega y tal, pero el precio que uno tiene que pagar es muy caro. Yo tengo... ¿Tú pagaste precio? Muchos precios, tú no tienes ni idea. De verdad, he pagado muy caro. No fue nada sencillo. Incluso hasta estos papeles no fue sencillo. Dios hizo rápido, pero fue un infierno para que yo arreglara en Brasil cuando llegué, que casi no conseguí. Entonces siempre tiene batallas, que al fin y al cabo es hermoso porque ahora tengo cosas que contarte a ti. Claro. Pero decir que fue fácil, no. Entonces, lo bueno de esta cosa del llamado es saber que si Dios está en eso, Él abre las puertas, obra un milagro y después tendrás algo que contar. Entonces, necesitaría por lo menos unos 30 días hablando aquí de tantas cosas que ya pasé y Dios ha hecho, que hoy son historias muy fenomenales. Hoy los desafíos son otros, pero historias locas con personas, cuidar de personas que te hacen daño después, pero tú tienes que seguir cuidando de personas. Te ha pasado todo eso, imagino. Todo eso, ejerciendo, aunque nosotros ejercíamos la buena parte de nuestra vida en el ministerio pastoral, aunque no era porque éramos pastores con títulos, pero ejercimos la función pastoral casi toda la vida. Entonces, Porque no estabas llamado como nombrado pastoral oficial, digamos, pero cuidabas personas. sí, porque dentro de la realidad que estábamos, incluso tiene que ver con lo que yo creo, es así, que tú seas ungido pastor o algo separado, es un reconocimiento de lo que tú eres, no es que tú eres a partir del momento que te reconoce. Te reconocen porque tú eres. Entonces, y ahí va una equivocación que mucha gente tiene. Entonces, mucha gente espera para fluir como pastor el día que te hagan pastor. No es así que funciona. Dios reconoce personas que están actuando como tal, ¿entiendes? Entonces, nosotros de 20 años que estamos aquí, actuamos como pastores, creo que por lo menos 17 que ya actuamos como pastores. Pastoreamos iglesias, ¿entiendes? La iglesia que yo estaba, yo fui el presidente de ella por unos 8 años de la iglesia, que tenía otros pastores que estaban bajo el liderazgo también de la iglesia y todo. Tanto fui como presidente, como el administrador, que funciona como un vicepresidente toda la vida, pero no dependía exactamente de un título. Y además puede poner un título a una persona y nadie le reconoce, y puede no poner un título a alguien y todos le reconocen. Entonces, o sea, que puede es ser Dios que, que pone puede ese ser que tipo de haya hermanos que estén ejerciendo un llamado pastoral y ellos mismos no lo estén... no tiene el título, el título. el reconocimiento todavía, porque eso viene con el tiempo también. Cuando yo era más joven, yo tenía una ilusión equivocada sobre este detalle del pastor. Quería ser consagrado pastor o tal. En esto, incluso creo que con parte del tiempo hasta me molestaba que todavía yo no era reconocido como un pastor y tal.
Pero después de un tiempo fui madurando y entendiendo el detalle. ¿Qué es mejor? ¿Entiendes? Que tú seas obligado a llamarme pastor porque sabes que yo tengo un título y soy un pastor, o que nadie te diga que yo soy pastor y tú me llames pastor porque tú te sientes como que yo me porto como alguien que te cuida, que se importa contigo, entonces tú decides llamarme como pastor. Pero ahí ya no fue por una imposición de un título, fue un reconocimiento tuyo Un para mí. reconocimiento del pueblo, ¿no? Entonces, Digamos, con el tiempo, a mí de verdad que me gustó mucho más entender que la gente me veía como una persona que actuaba, que cuidaba como un pastor, que tener un título como pastor. Entonces, ahí llegué a la conclusión, mira, deja de querer esperar buscar el título e intenta hacerlo. Y fue lo que yo y mi familia intentamos hacerlo. Y hemos gastado, no, digo, he invertido muchos de nuestros años, de mi mujer, que dice mucho esta palabra, nuestra juventud, que no es que sea mayor, pero ahora ya tengo 43 años, ya no soy tan un bebé así que se puede decir, que me divierto como cuando llegué aquí, que tenía 20 y pocos años, ¿entiendes? Entonces, he estado esos años nosotros viajando, ayudamos a implantar iglesias en otros lugares, desde aquí coordenando todo, que nuestra iglesia se expandió mucho por España, en varios lugares, entonces teníamos que cuidar de los lugares, tanto la parte ministerial como administrativa, yo cuidar de las iglesias. o sea, Entonces, que era una iglesia grande. grande, grande, sí. Entonces, la iglesia en su ápice él tenía más o menos tenía 5 cultos y 1.300 personas. Entonces, ¿Pero esa iglesia existe ahora? sí, existe hasta ahora. Sigue. Mi cuñado está en uno de ellos. El que fundó, una cosa, el pastor que fundó se fue, Sí. mi cuñado se fue, al fin y al cabo del equipo solo quedé yo, no quedó nada más. Y otro equipo nuevo de pastores que estaban con nosotros ahí, pero de los que estaban al principio, todos se marcharon. Todo el equipo, no solo estos 2 pastores, como todos salieron del que era el equipo de gobierno de la iglesia, lo único que sobraron fueron yo y mi mujer. Y ahí se fue construyendo otro equipo, que la iglesia hoy la iglesia es una iglesia que la fusionamos con una iglesia hermana nuestra que ya existía, y esta iglesia está por todo el mundo, además de España. Y de esa iglesia, imagino, ¿vendrías a la de Oporto? ¿O dónde? No, ¿viniste aquí? ¿O cómo? No, a Oporto primero. ¿Conociste Oporto? En Casa Fuerte estamos hace 3 años. En Casa Fuerte estamos hace Y 3 años. cuando cambias de una iglesia tan grande y, por ejemplo, llegas a Oporto, que es más, digamos, más familiar, ¿no? Ahí también tenía este mismo estilo. A propósito, esta iglesia no tiene nada que ver con la iglesia, el estilo de iglesia, el perfil de iglesia Sí. que éramos, pero esta iglesia el pastor Marciano era de nuestra iglesia. Ah, Fue bautizado ahí en nuestra iglesia. Entonces, de alguna hora tenía una comunicación un poco lejana, pero existía alguna relación. lejana de conocimiento. Este fue de mi iglesia, nosotros que bautizamos ahí en nuestra iglesia, él y tal. Entonces, pero de verdad es hasta una historia interesante porque, como tú has dicho, no por la cuestión de cantidad, porque ahora mismo no tiene 1.300 personas. Dentro de la crisis hay mucho más en España, más que 1.300. Esta no es que empezamos. Pero la local aquí, no sé, debe tener unos 600 miembros, que ya es mucho también. Es mucho. ¿Entiendes? Pero una cosa, el cambio, lo divertido y distinto de la cosa es que es un perfil distinto de iglesias. Nuestra iglesia aquí, Casa Fuerte, no es una iglesia de visión celular, de grupos. Es una iglesia de departamentos y la iglesia nuestra es una iglesia de grupos, de células que se reunían en las casas y todo eso. Entonces eso es muy distinto el perfil de iglesia para otra. Pero en nuestro caso también fue otro direccionamiento divino. Hacía un tiempo que Dios hablaba conmigo, con mi esposa, que nos iba a llevar de aquel lugar. Yo pensaba que era otro país, algo en este sentido. Entonces, pero al fin y al cabo, cuando yo me esperaba, el lugar que Dios me mandó fue en la misma ciudad que yo estaba. Pero incluso, yo hablo con Pastor Marciano, cuando tuvimos nuestra primera charla aquí, Sí. que yo iba a hablar de eso, yo hablé, mira, por mí yo no estaría aquí, no por ningún problema, porque no era el perfil de iglesia que yo estaba. Hay otras iglesias que son el mismo molde de la nuestra. Yo podía ir a otra en otro país o aquí en España mismo que estaba más dentro de cómo funcionaba la nuestra.
Entonces yo hablé por mí mismo, yo no había venido aquí en su momento, pero fue lo que Dios me habló. Yo hablé con Dios. O sea, Dios te volvió a hablar y te dijo, vete. Entendí que estaba terminando mi tiempo ahí, no sabía para dónde moverme. Entonces me puse un propósito. Yo y mi mujer he dicho, vamos a estar 6 meses orando y que Dios nos hable. Si Dios nos habla, que nos marchemos, nos marchemos. Si no dice nada, nos volvemos a involucrar total y aquí nos quedamos hasta lo que sea. Y os lo direccionó claramente. Tardó unos 18 días de los 6 meses, unos 18 días. ¿Y cómo te contestó? ¿Cómo fue? Y fue de loco. Mira, yo soy de las personas que cuando duerme no tiene sueños. No, hay gente que sueña a lo loco. He soñado con eso, con aquello. Yo duermo, nunca he soñado nada. Duermes y despiertas. Y a veces cuando sueño, yo me despierto diciendo, he soñado algo, pero no me acuerdo lo que he soñado. Entonces, no tengo esto de soñar. Cuando yo tengo un sueño, Preocúpate, normalmente tiene alguna cosa espiritual. O Sí. para mal o para bien. O porque alguna brecha que yo había dado y el diablo intentó hacer algo conmigo en el sueño. O porque Dios me está hablando alguna cosa. Entonces me pasó esta segunda opción. Dios, he soñado, nunca había venido en Casa Fuerte, en Oporto, nunca había ido ahí. Creo que un día por la tarde mi cuñada me pidió que fuera a recogerla ahí, pero no llegué ni a meterme tanto dentro de la iglesia. Nunca fue un culto, no sabía cómo era un culto, nada. Incluso o pastor Marciano, desde que salió de la iglesia, no por ningún motivo, sino que yo era muy ocupado con mis cosas y él con las suyas, yo nunca hablé con él. Coincidíamos porque su hija y mi hija estudiaban en el mismo cole. Y ahí os veíais. A veces, oh, ¿qué tal? Bendiciones y tal, pero nunca una charla, ni para preguntar lo que está, cómo va tu iglesia. Entonces, en sueño, Dios me enseñó la iglesia de Oporto. Me enseñó dentro de la oficina del pastor Marciano y hablando con él. A partir de ahora, Dios me ha mandado para servir a él aquí contigo. Me desperté y ¿Y lo recordabas? Recordaba perfectamente todo. Y hablé con mi mujer, mira, he tenido un sueño esta noche, Dios me habló sobre el lugar donde vamos. Yo conté a ella se quedó. Oh. Y yo pensé, es por mi sueño. Ella dice, no, es que yo también he tenido no me un lo puedo sueño. creer. Yo he tenido un sueño, ella ha dicho también. ¿El mismo? No, pero se completaba. Yo soñé que estaba en la oficina del pastor Marciano diciendo que Dios me había mandado para servir ahí junto con él. Sí. Y ella, su sueño fue en la oficina de nuestra iglesia diciendo al pastor que nos íbamos a marchar, que Dios nos había enviado a otro lugar en la iglesia del pastor Marciano. Entonces, no tenía más que hablar, ¿no? Entonces, ¿y hicisteis? hablé con eso. Normalmente hay algo muy malo que pasa en las iglesias, muy malo, y ya dejo muy claro aquí a la gente que es muy malo. Normalmente, yo no soy a favor de estar cambiando de iglesias. No tengo una base bíblica para estar haciendo eso, ¿sabes? Porque la mayoría de la gente cambia de iglesia por problemas, ¿sabes? Y no por dirección del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que movernos por dirección del Espíritu Santo. Sea aquí en Casa Fuerte, en cualquiera. Aquí mucha gente ya ha salido de aquí, pero ha salido de aquí con un montón de excusas. Pero no están saliendo de aquí porque Dios mandó. ¿No? Es porque no te gustó a ti, tú has hecho algo que no le gustó, o yo he hecho alguna cosa que a él no le gustó. Pero que, mira, cuando tienes un problema, tú no eres casado, ¿no? Pero yo soy. Cuando tengo un problema con mi mujer, me divorcio de ella ya. No, tengo 21 años de casado. Que concordamos con todo toda la vida. Claro que no. Pero cuando pasa algo, tiene que charlar y buscar maneras de arreglar y no marcharse. Porque a veces tú piensas que estás marchando de la iglesia, te estás marchando de la presencia de Dios. Piensas que te estás vingando o reaccionando porque aquel hermano no merece que tú estés, pero tú no estás afectando al hermano, tú estás afectando a Dios. Tu relación con Dios. Exactamente, entonces eso debe ser algo que debe ser fundamental para la persona. Entonces, dales un consejo a esas personas que están con eso de cambiar o que están dolidos con alguna relación del hermano, el pastor, de algún líder, algún consejo que puedan aceptar ellos. Hay algo muy sencillo, ¿sabes? Haz como Jesús haría, ¿entiendes? Póngase en el lugar de Jesús y es muy fácil pensar. Vamos a pensar en esta situación, no vamos más allá. Tú tienes tu vida personal, tu hermano que está mirando este video aquí ahora, ¿sabes? Si tú fueras Jesús, tú te habías aceptado a ti mismo, ¿entiendes? ¿Sabes un montón de tonterías que tú has hecho, como yo también he hecho, ¿entiendes? Y Jesucristo debería, por la lógica que tú decides dejar iglesias, dejar pastores, dejar de servir a Dios, por esta lógica, Jesús debería haber hecho entonces así, mira, a este que te va al infierno ya está,
porque este aquí me hizo daño, me hirió el corazón, alguna cosa. Fue así que Jesús se portó contigo. Si Él se portó contigo, muy bien, hazlo. Mártate de la iglesia, de cualquiera que te moleste, hermano, búscate otra y ya está. No arregla nada y punto, porque fue así que Jesús lo hace. Pero me da la impresión que no fue así. Me da la impresión, si no me falla la memoria, que Jesucristo era aquella persona que Dios se refería, que Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo? El tío este que te aceptó, Él no aceptó porque tú eras bueno, es porque Él era bueno. Entonces, ¿cuál es la lección importante? Yo hablo con mis hijos de esto, ¿sabes, Raúl? Es una que tengo personal y enseño a mis hijos. Cuando la gente entonces imagina en el ministerio, en tiempo que ejercemos el ministerio de nuestro llamado aquí en España, y yo ya viví eso en Brasil, porque mi familia es familia sacerdotal. Entonces, mucha gente me hizo daño. Y si el pastor Marciano siguiera aquí en la iglesia porque la gente es buena para él no estaría, créame. ¿Entienden? Porque hay un montón de gente que juzga, líderes, no solo el pastor Marciano, cualquiera que se propone hacer algo para Dios, hay uno que está criticando, juzgando, pero él no tiene disponibilidad ni disposición de hacer aquello, pero le gusta hablar de aquel que está haciendo. Entonces, Exacto. nos gusta decir cómo debería ser el gobierno, pero no nos disponemos a estar en A su gobernar. lugar, a gobernar. Ay. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo importante. Entonces, yo hablo a mis hijos del siguiente. A veces, incluso ellos me cabrean con lo que yo hago por intentar ser bueno. No, papá, tú no tienes que hacer así. ¿Cómo que tú permites eso? Ahí viene la frase: cada uno da lo que tiene. ¿Entiendes? No dejes que la mala actitud de este hermano, que vamos a pensar que yo soy el que quiero salir de la iglesia, no permitas que esta supuesta mala actitud, porque no puedo juzgar al hermano también, porque puede que el equivocado sea el que está saliendo, no el que está quedando. Sí. Pero él fue confrontado y ahí dice que no, que le está tratando mal. Porque una de las cosas que pasa en la iglesia es que tú eres confrontado por el Espíritu Santo, incluso a veces a través de personas. Pero a veces no queremos cambiar, entonces preferimos cambiar de lugar para que no nos tengamos que cambiar nosotros. Entonces, pero vamos a suponer que el equivocado justo era el pastor, o Marcos mismo, o otra persona, o el siervo, el diácono, o la hermana de la Que vida. tiene razón el que se va, digamos. Que él tiene razón. Sí. No permitas que eso cambie quien tú eres. Pero para eso tienes que tener la seguridad de quién tú eres, identidad de quién tú eres en Dios, que tú eres hijo de Dios, que tú eres parecido con Jesucristo. Si tú eres parecido con Jesucristo, no dejes que, porque esta persona te cabreó o actuó mal contigo, defina tu personalidad. Entonces imagina, ya que él me hizo eso, yo también voy a hacer eso, no voy a querer. Entonces, tú estás diciendo que tú no tienes nada, tú tienes que coger lo que la persona tiene para hacer esto. Ahora, mira, la persona lo que sabe es tratar mal y yo sé bendecir, entonces sigue bendiciendo. Fue así que actuó Jesús con todos nosotros y yo decidí servir a Cristo en medio de tantas opciones aparentemente buenas que hay en el mundo, porque su amor llegó a tocarme. ¿Sabes? Cuando él hizo aquello que yo estoy diciendo. Sí. Yo he hecho un montón de tonterías y él, voy a poner el ejemplo, si no es así, era solo un sentido figurado, Sí. como el mundo lo ve. Y el tonto seguía ayudándome. Y yo no sé qué, y el tonto siguió bendiciéndome. Y yo no sé qué, tonto. Entonces seas tonto, hermano, según los ojos del mundo. ¿Entiendes? Porque los necios a los ojos del mundo son los sabios a los ojos de Dios. Entonces Dios usa las cosas para confundir. Entonces, ¿qué hace el hermano? Mira, piensa, no cargue a la espalda de Dios aquello que hizo Marcos. No cargue a la espalda de Dios aquello que hizo Raúl. O no cargue a la espalda de Dios aquello que hizo Pastor Marciano o cualquier hermano que sea. ¿Entiendes? Porque a veces tú piensas que tú estás poniendo a una persona, pero el que tú estás afectando es Dios. Por dos motivos. Primero, porque bueno o malo en su manera, en su proceso de transformación, Raúl es una persona de Dios, Marco es una persona de Dios, el pastor Marco, el pastor Marciano, quien sea la persona, ¿sabes? Es una persona de Dios. No hay hijos que son buenos y malos, que no tenemos nuestra fase. A veces tomo decisión correcta o no, pero no cambia el hecho de que soy hijo de Dios. Entonces tú estás afectando a Dios por dos motivos, porque tú estás poniendo a alguien que es hijo de Dios y otra porque al estar haciendo a mí, lo estás haciendo a él. Entonces, cuando una persona deja una iglesia, no estás dejando, aunque tú quieras, no quiero estar con aquel pastor, no quiero estar con aquellos hermanos, tú no me estás dejando a mí, tú estás dejando a Dios. Estás afectando ahí tu relación y dejando a Dios. Entonces, lo que tú estás dejando en este momento es Dios. Y más, a veces no es solo eso.
a veces tú dices que no estás dejando a Dios porque vas a otra iglesia, pero tú estás saliendo del centro de la voluntad de Dios. Y no existe mejor lugar y que puede estar cómodo y avalado por Dios que es en el centro de su voluntad. Entonces, mira, yo estoy aquí hace 3 años y algo en Casa Fuerte. Como en la iglesia que yo estaba, yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace la gente. Yo no creo que todas las personas hacen las cosas Sí, bien. eso Como pasa ahí en todos también, los ¿no? lados, Y ¿verdad? pasa en En todos todos los los lados. lados. Y tengo una cosa más divertida para decir a la gente que está ahí. ¿Sabes qué? Dile. La gente se equivoca cuando viene a la iglesia. E incluso voy a ayudar a los próximos que vengan a servir a Dios. Entonces, mira, la iglesia no es un lugar de personas sanas. Aquí están los peores. ¿Sabes, Raúl? ¿Sabes por qué? Porque la gente que viene aquí es porque perdió la esperanza fuera. ¿Sabes? Porque no me digas, Raúl, tú no eres el entrevistado aquí, soy yo. Pero una cosa, antes de estar en la iglesia, tú no ibas a unas fiestas y no sé qué, Claro. y curtías la vida. Pero entonces, ¿por qué dejaste esta vida que era una pasada para venir aquí? No, porque te hundiste hasta un punto que necesitabas algo más que te llenaba. Aquello de las fiestas es algo pasajero, que es momentáneo, después termina solo en casa, después de la borrachera y eso todo, y hasta un momento que te vas hundiendo por motivos distintos que sea, y alguien te da una alternativa, un amigo te trae, al fin y al cabo descubres que en Dios Él te va a completar. Entonces, la persona vino aquí porque está destrozada. Entonces, aquí no es un resort, aquí es un hospital, y hospital es lugar de enfermos. Entonces, si tú quieres sanos, No es tu sitio, ¿no? no es tu sitio, ¿entiendes? Porque aquí son los que ya están identificados. Entonces, aquí está la mala gente, pero aquí está el Todopoderoso del universo también, ¿entiendes? Ni todo aquí es malo. ¿Sabes? Aquí es estar en las manos del Señor, está cubierto debajo de las manos del Señor. Y mira, lo malo que está en mí, lo malo que está en ti, que está siendo transformado, también es la herramienta de Dios para que tú seas forjado. ¿Entiendes? Entonces las malas circunstancias, los problemas de relaciones que hay aquí es para tu crecimiento y para el mío. Dios está mirando cómo vas a reaccionar. Es como uno pedir, Señor, dame paciencia. ¿Cómo Dios da paciencia? Pone situaciones que te quiten la paciencia para que tú aprendas a tener la Claro. paciencia. ¿Cómo vas a obtenerla así? Y es muy típico que la gente que viene siempre pide paciencia, paciencia, y lo que no sabe es que se va a encontrar con Para encontrar la paciencia, tiene que tener la situación para ser paciente. ¿Y cuándo tú necesitas ser paciente? Cuando hay una circunstancia loca que te impide. Porque, mira, ahora estamos aquí. Tú y yo aquí, estamos tranquilos. ¿Necesito alguna cosa para ejercitar paciencia aquí? No, no. Porque aquí el ambiente está perfecto, estamos charlando. Pero hace una hora necesitábamos paciencia, que no Sí, salía el ¿lo sonido, ves? ¿verdad? ¿Y qué Entonces, hicimos? hemos tenido que tener paciencia y viene una solución y aquí estamos. Y Claro. va a salir fenomenal para la gente. Y ya está. Si no hubiéramos tenido paciencia, no podíamos haber grabado este podcast, ¿eh? Pues así es. Muy bien. Y tengo una pregunta que hacerle. ¿Ha vivido algún tipo de cosa, digamos, sobrenatural, tipo milagro, sanación o algo que le haya marcado? O no sea usted, sino alguien cercano. ¿Algo que le haya marcado de verdad a lo largo de todo su relación con Dios? Glorias a Dios por eso. Sí. He vivido varias circunstancias. Sí. Entonces, yo soy una de las circunstancias. Yo debería estar muerto. Entonces, ¿Sí? yo cuando era más pequeño tenía un fallo en el corazón, después Dios me sanó. Y la prueba de eso es que he tenido varios principios de infarto en Brasil y creo que un par de ellos aquí también, hace mucho. Creo, ya ni te acuerdas. Entonces, una cosa yo tengo de cierta manera muy clara, es muy probable que no voy a morir del problema del corazón. Porque cuando Dios hace una cosa, lo hace por completo. Entonces, puede venir un montón de cosas, pero posiblemente no va a ser del el corazón fue sanado. porque Él sanó. Aunque tenga cualquier cosa, Él está cuidando de eso. Y además que después que tú decides servir a Cristo, tú pierdes el miedo de morir. Porque yo sé que si yo me muero, aunque no quiera que sea ahora, yo sé que estaré mejor que tú, que te quedes aquí. Porque el que muere se va para el próximo nivel, entonces está mejor. Pero entonces conmigo ya pasó. Pero por ejemplo, mi hija Julia nació muerta. Dios la resucitó ahí en el hospital, hubo un fallo médico y se murió. Tuvieron que reanimarla y gracias a Dios lograron reanimarla. Entonces,
en nuestra vida. Y hay milagros que son más estratosféricos así, como hay otros que de verdad que pasa un montón de milagros en nós. El propio de los papeles fue un milagro, Sí, fue un milagro. pero un montón de cosas que nos pasó, de provisión de la parte de Dios. Me acuerdo hace unos años de un otro negocio que estaba empezando, estaba reuniendo el dinero para poder montar y me faltaba algo y yo he dicho, Señor, haz con que me venga el dinero aquí, yo necesito el dinero y buscando formas. Y ahí un día antes de mi cumpleaños, creo que en 2023, un ejemplo, por ejemplo, hablé, Señor, mañana es mi cumpleaños, ¿podrías darme un dinero de regalo? No, Señor. El día 25 de mayo, cuando me despierto y abro mi cuenta, tiene 31.000 euros en mi cuenta. ¿De la nada? De la nada. Yo tenía una acción que esperaba que el gobierno me diera y no tenía expectativa, no La pensaba, habías y al fin y al dejado cabo, como por 30.000 perdido, euros ¿no? en mi cuenta. Ah, En Dios. el día que yo he dicho al Señor, ¿podías entregarme este como regalo de cumpleaños? Y se soltó. Pues me entregó, ¿entiendes? Eso y un montón de circunstancias que yo vivo. De verdad, a veces yo como persona me inquieto, me preocupo con algunas cosas, pero Dios siempre me da la cara, ¿entiendes? Cada día, te estoy diciendo el día hoy mismo, ¿entiendes? ¿Sabes? El año pasado vendí mi empresa porque me estaba afectando para que yo pudiera mover con mi vocación, con el ministerio y acaba que para mí yo soy incompleto si no estoy sirviendo a Dios. Entonces he vendido la empresa que ya había montado hacía no mucho, vendí porque entendí que había llegado su tiempo. Entonces estamos desarrollando nuevos negocios. A veces tú piensas así, no, ¿qué vas a hacer? Y el Señor viene trayendo, ya empecé otra empresa, ya hay otros negocios que estamos empezando a desarrollar. Entonces veo el milagro del Señor cada día. Entonces de nada viene un nuevo negocio, Dios me da un otro talento para eso. O uno me llama, ¿no quieres ser socio conmigo en eso? Creo que vas a aportar a mi empresa, me meto ahí, estamos creando cosas y que yo no sé ni para dónde Dios me está llevando, pero me va trayendo las cosas, los negocios, fuera, dentro de la iglesia. Me alegro en estar aquí en Casa Fuerte hoy, lo que Dios me ha traído, ver que el tiempo va pasando, me siento honrado por los pastores, por las personas de la iglesia que ven en nosotros, es como me siento, y eso para mí es un milagro de la parte de Dios también, sentirme que yo soy una herramienta de Dios para varias personas aquí, sea a través de la alabanza, sea ejerciendo el pastoreado. Entonces yo de verdad que veo todo, en todo eso veo un milagro. Y un montón de cosas que Dios hace a través de nuestras vidas, no solo milagro para mí, como las veces que Dios nos usa a nosotros, y a veces no me doy cuenta, porque nosotros, como yo he dicho, si tú eres llamado para bendecir, tú me pides que ore, yo ore. Para mí fue una oración porque tú pediste, pero tú puede que en esta oración tenía un milagro que yo estaba pidiendo, y el hecho de que yo fui la herramienta para orar, de la nada viene uno, mira, aquel día que tú oraste, Dios me sanó de tal cosa, me pasó tal cosa, o la palabra que tú me diste. Entonces, esto para mí es un milagro, el milagro que Dios obra y el milagro que Dios me elija a mí para ser una herramienta en sus manos, porque de verdad yo como persona yo no me considero que soy nada. Lo que soy y que la gente por algún motivo vea como referencia o quiera elogiar, yo sé que no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios, porque yo naturalmente sin Dios soy una desgracia. Esa es una verdad. Sin Dios, yo creo que cualquier Ah, persona pero, pero mucha gente cree que es alguien. Yo ya tengo claro que yo, por no decir una palabra que suena Sí. miel, pero de verdad es que sin Dios yo no valgo para nada. Sin Dios yo no estaba ni vivo, yo me había perdido porque mi naturaleza carnal es infernal. El tiempo que yo, aunque crecí en un hogar cristiano, el tiempo que yo no estuvo firme, yo era la desgracia de la humanidad. Entonces yo sé que si no es Dios en mí, yo me pierdo en 5 minutos. Entonces yo Y soy el propio milagro. está, ¿no? Todavía en la alabanza, Sí, 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 cantando. sí, sí. Que Todavía me dejan. que es para usted, digamos, porque la alabanza es un ministerio muy poderoso, ¿verdad? De mucha carga espiritual. ¿Usted siente carga o cuando está cantando ve movimiento? Mi experiencia con la alabanza es interesante. Eso tiene que ver con lo que Dios me llamó, Sí. ¿entiendes? Fue un don que Él puso en mí. Fue lo primero que yo ejercí en la vida dentro de la iglesia, que fue cantando desde pequeñito y todo. Después mayor fui
tocando, tocaba en orquesta, he tocado la tuba en orquesta, he tocado trombone, y después mi pasión que era el saxo, que es lo que yo toco también, entonces siempre conectado con la música. De mi familia yo soy el único, de mi parte, de la parte de mi familia, que es el músico. Mi papá es un músico autodidacta que toca la gaita, pero todos los demás nadie toca nada. Entonces mi experiencia con la alabanza es interesante porque después de un tiempo te das cuenta que sí, Dios me llamó para eso. Entonces, ¿qué que yo puedo contar? Es algo fuerte, pero uno de los detalles más fuertes es que tú no pierdes el rumbo en pensar que tú eres el tío haciendo las cosas, ¿entiendes? Entonces, así, con el talento que Dios me ha dado, y digo así con humildad, y ya estoy diciendo que no es mío, es de Dios. Dios me ha dado a cantar bien, a tener comunicación cuando estoy en el escenario, sea predicando o cantando, todo eso. Pero eso no es nada si no tiene la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está la presión? Y eso también es una lección que yo comparto con las personas que son los espectadores de este canal. Entonces, es nunca perder el enfoque de que nunca fuiste tú, siempre fue Él. Para los que cantan fuera en el mundo, depende de tu talento solo. Eso sí, es verdad. Bueno, Dios acaba que aún da un empurrón para que el tío que esté fuera pueda seguir avanzando en alguna cosa, pero Él lo hace por sí mismo, porque además no es cosa de Dios, entonces Él lucha y su talento, su técnica lo hace. Aquí no funciona así, ¿entiendes? En la iglesia no funciona, porque para que tú digas que tú estás haciendo suceso en algo dentro de la iglesia, es que Dios esté obrando a través de ti, ¿entiendes? Entonces imagina, cantar bien puede ser algo que te engaña, ¿sabes? Tocar bien. Entonces el enfoque es no perder el rumbo de que es Dios que va a obrar a través de ti. Entonces, a mí me pasa una cosa, como toco el saxo desde la otra iglesia aquí también, a veces la gente me pide para tocar el saxo, traer el saxo, toca el saxo, no sé qué, y cuando toco, wow, fue una pasada, cómo tocas y no sé qué. Entonces, mi ejercicio es para no permitir que eso me suba a la cabeza pensando que yo soy alguna cosa, ¿entiendes? Porque Pues puede pasar fácilmente que muy en el fácil. momento que estás saxo o cantando o algo, que veas ahí a multitud de gente, si te Moviéndose, puede subir fluyendo rápido. en Dios, tú piensas, fui yo que moví eso aquí. Entonces, yo te voy a contar un secreto que ahora toda la iglesia va a saber y tú también. Entonces, algunas veces que yo estoy con las manos en los cielos y el dedo apuntando más, estoy cantando en una batalla espiritual, ¿sabes? Porque dentro de mí algo está diciendo, y incluso animar a la gente que va al curso de fundamento bíblico, ¿sabes? Porque en el curso hablo de eso, ¿sabes? El curso que tenemos online, en nuestro curso. A ver si ellos ponen el link aquí abajo del video después, ¿vale? Voy a pedir a ellos que pongan para que tú entres en el curso de fundamento bíblico, que yo hablo de la batalla espiritual que tiene en nosotros. Aquí en nuestra mente está el diablo y el Espíritu Santo hablando todo el tiempo. Entonces, cuando yo comienzo a cantar y Dios empieza a obrar, muchas veces viene uno así, wow, tío, ¿dónde llevaste a la gente hoy? Wow, mira, wow. Y cuando tú haces así con la mano, mira, la gente está sintiendo algo ahí. Y cuando tú declaras y apunta aquí la gente, wow, aquí también, wow, tú eres el tío, hombre. Algo está en mi cabeza, hablando así. Y el otro lado está así, recuerda Que no quién eres tú tú. eres, que no eres tú. Entonces en mi cabeza yo estoy aquí diciendo, cuando yo levanto mi mano, estoy así varias veces que estoy diciendo, eres tú, Señor, glorificado sea tu nombre, no soy yo, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Entonces, esa es la manera de vencer al enemigo en este momento, porque él quiere que yo acepte y declare lo que él está diciendo, ¿entiendes? Entonces, en este momento, esta es mi lección que yo pongo para cualquiera. Yo estoy seguro que hay una unción de Dios sobre mi vida. Yo predico que hay una unción no solo la mía, sobre la tuya, y Dios va a usar cada uno a su manera. Dios me usa cantando, sí, encanta a varias personas, y otros puede que no le gusta. Varios dicen, cante, toque, no sé qué, pero una cosa que a veces me cae mal es cuando yo toco o el saxo o canto y alguien viene a darme un elogio a mí. Entonces, no me interprete mal si tú viniste, hermano, alguna vez a hacer eso, pero digo así, porque me llama más la atención que uno diga así, mira, cuando tú tocaste, Dios me sanó, ¿entiendes? Que lo único que la persona, y no lo hace a mal, yo sé, por eso estoy diciendo, la persona que me diga eso en el culto, yo sé que no está haciendo a mal,
Pero si lo que ella más dice sobre lo bonito que yo he tocado, lo bonito que yo he cantado, es porque no conseguí llegar a este corazón. Ahora, si ella dice, mira, yo sentí un dolor, pero cuando empezaste a tocar aquel saxo, yo sentí algo que sentí que me arrancaba la amargura de dentro, algo. O entonces, Marcos, cuando tú estabas cantando aquella canción, maravilloso, admirable, tan sublime. Empecé a sentir como Dios es maravilloso. De alguna manera parece que pasó una película delante de mí, que yo veía, antes yo llegué aquí incluso queriendo dejar a Dios, pero cuando tú empezaste a cantar, parece que Dios sacó una película delante y Él empezó a mostrar todo lo bueno que Él ha hecho en mi vida, mi familia, mi trabajo, que me sanó de no sé qué, y fue a través de que tú estabas cantando que Dios, ahí me toca más esto. Wow. ¿Entiendes? Eso me toca más. Entonces, ahí está el ejercicio. No se dejar influenciar por eso. Por el enemigo, ¿no? Incluso porque, para que tú entiendas, no es a mal para los hermanos. Si yo me dejo pensar que yo soy el que hace las cosas, va a pasar como los artistas fuera. Muchos artistas caen en depresión después, ¿sabes por qué? Porque tú estás tiene a una la fecha de cima, caducidad, ¿no? pero después estás Claro. a la baja. Tiene una fecha. Yo estoy acostumbrado que viene 10 hermanos a hablar que, wow, qué poderoso fue tú. El día que no venga, yo, ahora no soy nada. Entonces, en cuanto yo tengo claro que nunca fui yo, no me voy a frustrar. Porque lo que pasó aquí nunca fui yo. Si pasó, fue Dios. Si no pasó, también fue Dios. Así es. Mejor, si no pasa ahí, es bueno que yo mire. No quiere decir que fue por culpa mía, pero ahí es mejor que yo mire. Es mejor mirar cuando yo siento que no está pasando algo, si tiene que ver conmigo para que yo arregle y mejore esto para que funcione de verdad. Entonces, esto es la lección que yo tengo con respecto a la música. Me encanta, me alegro. Soy agradecido a Dios no solo por la música, sino todo lo que Él me ha dado de dones y talentos. Ojalá yo pueda intentar corresponder a todo lo que Él me ha dado para que usar todo el potencial que me ha dado para servirle a Él, tanto dentro como fuera de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a hacer una cosa, porque ha pasado aquí una cosa que no es peculiar, que venía un miembro de la alabanza que está siendo muy usado ahora mismo, Sí. se ha sentido interesante, ha subido aquí y ha puesto oreja. Vamos a darle un mensaje a cualquier miembro de cualquier alabanza, algo, un mensaje que le ponga a Dios o un consejo, algo que ellos puedan aprovechar de su experiencia. Y así aprovechamos. El mensaje que yo dejaría es el siguiente: cada vez que tú vayas, piense que el protagonista tiene que ser Dios, siempre, ¿sabes? En cuanto tú pienses de esta manera, que es la misericordia y gracia de Dios que te mantiene en aquel lugar, tú seguirás creciendo y avanzando y Dios te va a usar cada día más y más. Mira, cuando vino Jesucristo aquí en la tierra, ya había otro que estaba aquí antes de él, que era su primo, que llamaba Juan Bautista. Mira, este tío era lleno de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Él predicaba en el desierto. Hombre, que vengas en un lugar con aire acondicionado, las sillas, hasta podemos plantear, pero que la gente salga para escuchar a una otra persona en el desierto, es porque algo le estaba pasando. Algo bueno tenía en aquel hombre para que la gente dejaba sus cosas para el desierto escuchar una prédica de alguien. Entonces, él tenía la presencia de Dios, pero cuando apareció este bendito Jesús por la tierra, empezaron a hablar de un hombre que estaba haciendo milagros y le ha dicho a sus discípulos, Juan Bautista, vete ahí a mirar este ahí para que yo averigüe si este es el Mesías. Cuando regresaron han dicho, mira, él está curando, sanando, haciendo esas cosas y hay más. Algunos de tus discípulos que fueron con nosotros no regresó, se quedó ahí. Ahí él habló lo que nosotros tenemos que tener como principio para servir a Dios, sea en la alabanza o en cualquier lugar. Él ha dicho, no pasa nada, importa que yo disminuya para que Él crezca. Entonces, ¿quieres prosperar en la alabanza en cualquier lugar o en cualquier área ministerial? Piensa desde esta perspectiva. Señor, que yo disminuya para que tú crezcas. Cuando yo oro con el equipo aquí, y cuando voy a predicar o hacer cualquier cosa, yo tengo este principio en mi cabeza, Señor, que la gente no se acuerde de mí, de este culto, de lo que pasó en este culto, no pasa nada, pero que él se acuerde de que algo pasó en este culto. Eso es lo más importante, ¿entiendes? Con esto yo estaría alegre. Entonces, te digo, dentro de Casa Fuerte, que estoy a 3 años, entonces, el gozo, por ejemplo, voy a decir algo que es importante y que tengo como principio personal.
En la iglesia que yo estaba, yo sé que impacté a la vida de mucha gente. Hay gente que, por ejemplo, o en Casa Fuerte, en cualquier lugar, imagina, puede que tú no te caigas bien, ¿sabes? Vamos a poner un ejemplo así. Y me alegra ese tipo de circunstancias que voy a dar el ejemplo aquí. Entonces, imagina, yo no te caigo bien, se supone. Estoy en la iglesia, pero yo prefiero cualquier persona, otro pastor o no sé qué. Ahí este no me cae bien. Pero tú no sabes, pero yo he hecho algo para ti que tú piensas que fue otra persona, pero tú estás disfrutando de una bendición, pero fui yo que te hice a ti. Pero como yo estoy con la perspectiva de que Él cree que yo disminuya, yo nunca te hablé a ti, yo solo disfruto de ver que tú estás disfrutando de aquello que fui yo que hice para ti. Entonces, mi gloria personal está en disfrutar sabiendo que tú estás disfrutando. Y yo me alegro entre yo y Dios y mi familia en el mundo donde estamos. Entonces, aquí dentro de la iglesia, yo sé cosas que ocurren en la iglesia, que yo he tenido el privilegio de ser la herramienta de Dios para que fuera de esta manera. En 3 años que estoy aquí. Entonces, en la iglesia que yo estaba, que nosotros hemos construido juntos, con la gracia de Dios, entonces hay un montón de cosas que yo hacía para las personas y él no sabía que había hecho. Entonces, yo no le caía bien a la persona y yo sabía que no le caía bien a la persona, pero yo también sabía que mucho de lo que él disfrutaba fue a través de mi vida. Pero está todo bien. Lo que me gusta es saber que yo soy una herramienta. Y hay una cosa que yo dejo interesante para los de alabanza o cualquier servir a Dios en alguna cosa. ¿Sabes qué? Un termómetro para que tú sepas si estás enganchando en el ministerio. Es que la gente empiece a dejar de llamarte para las cosas que son más vanidades. Voy a decir un ejemplo. Cosas que son divertidas, pero que no son muy importantes. Por ejemplo, yo supongo que existen más fiestas en las casas con las personas de la iglesia aquí de las que invitan al pastor Marciano, otro líder, otro y tal. Porque hay una cosa también, ¿sabes qué? Hay lugares que yo soy un problema si me llama, ¿entiendes? Porque mi presencia impone por el llamado que Dios tiene en mi vida. Entonces, si tú quieres hacer una fiesta y hacer un montón de palabrotas, incluso me pasó una cosa, una vez con un liderado del equipo, que me llamó un cumpleaños en su casa, no era mi casa, pero es más fuerte que nosotros. Nosotros imponemos donde estamos, por aquello que está en nosotros. No es que queremos poner puesto que yo soy el que manda, nada de eso. Pero hay algo en mí que causa un impacto en las personas, algo en ti cuando tú estás ejerciendo el ministerio. Entonces llegué a la casa de este liderado y estaba haciendo una fiesta de su cumpleaños, creo. Y él tenía un montón de amigos que no eran cristianos y estaba ahí, tal, no sé qué. Y de la nada, nosotros charlando y de la nada salían unas palabrotas y todo. Hasta que yo llegué para decir así, mira, puse una manera descontraída, pero hacemos lo siguiente. El que hable palavrota en el juego, a partir de ahora paga 10 euros que voy a entregar de ofrenda a mi iglesia, ¿vale? Se acabó la fiesta. No hablaba más palavrota, pero se cortaron la cosa. Entonces, nosotros destrozamos las fiestas de algo que no tiene la presencia de Dios. Entonces, lo que pasa es que puede que tú no seas tan popular entre tanta la gente de la iglesia o de las personas cuando tú te estás posicionando en Dios. Porque tú serás aquel que, todo lo que va a hablar este tío mete Dios, parece que no sabe divertirse. Es porque es la experiencia que estoy viendo en Dios. Yo quiero valores eternos. Yo quiero cosas que me llevan a la eternidad. Pero eso es lo bueno. Como yo he dicho, estaba hablando de termómetro. Entonces, el termómetro, para que tú entiendas que tú estás avanzando, es que hay conversaciones que la gente no quiere que tú estés. ¿Entiendes? Porque tu presencia cambia el ambiente, incomoda a las personas en eso. Tú parece que solo piensas en eso. Pero lo bueno es, y ahí es donde yo saqué la lección para mi experiencia de vida. Mira, la gente puede que no me llame para estar en todos los lugares, en las fiestas, las comidas, las diversiones y tal. Pero cuando pasa el problema, ellos se acuerdan de mí y me llaman para pedir a Marcos o otra persona que es un líder espiritual, Marcos, necesito que me ayudes. Yo prefiero que él me reconozca como un hombre que tiene la presencia de Dios y cuando él haga sus locuras de ahí o cualquier problema que pase en su matrimonio o en alguna cosa, me llame a mí. Yo prefiero, me hace sentir más útil que me llame para ayudarle en un problema que solo Dios puede arreglar, que me llame para ir a una fiesta que cualquiera puede ir. Cualquiera puede estar en una fiesta, cualquiera puede estar con todos, cualquiera puede ser el más popular con todos, pero no es cualquiera que puede hablar y algo sobrenatural de Dios pasar en tu vida.
yo prefiero esta segunda opción, saber que yo soy útil, natural y espiritualmente, usado por Dios. Entonces, yo marco más. Entonces, hay personas que yo no conozco, a veces llega un testimonio. Yo sé que ya vamos mucho tiempo, pero he estado en Brasil hace un tiempo ahí, y eso fue más un regalo para mí, ¿sabes? No esta vez, estaba en Brasil hace pocos meses, pero la última vez que yo fui, creo que fue en 2023 o alguna cosa así, yo fui a una iglesia. A veces yo intento pasar desapercibido por pensar, voy a estar medio de vacaciones, que no me vean para pedir que yo predique o haga alguna cosa. Pero la mayoría no consigo, alguien descubre, siempre te cogen. Pide para que yo haga alguna cosa. Pero este día logré, en este culto, solo participé del culto. Me identificaron, pero como no había programado nada, entonces no me iban a pedir que hiciera nada, ya, el culto ya estaba ocurriendo. Vale, y empezó a pasar el culto en una ciudad pequeña donde creció mi suegro, creo. Hace mucho, yo no sé la fecha, yo he hecho un cálculo por la que la persona habló, que debe hacer 22 años más o menos que pasó eso, pero yo no, ni sabía que pasó eso. Un día yo estaba en esta ciudad, yo no soy de ahí, vivo muy lejos de ahí, pero creo que por Eliane, que debía ser mi novia, alguna cosa en aquella época, yo pasé por esta ciudad y hablaron de un culto que tenía una vila rural, del campo, una villa rural en el campo. Villa rural en el campo, o sea, donde están las fincas. Sí. Y ahí un culto en una casa y alguna cosa, y me invitaron para ir ahí junto, y no sé cómo, pidieron para que yo predicara. Yo no me acuerdo de este día, no me acuerdo que prediqué en una villa rural, nada de eso. Vale, ¿por qué llegó este tema? Yo estaba ahora, actualmente, en esta iglesia, creo que en 2023, en una iglesia, no era una villa, una iglesia, y pasó el culto y llegó a la hora de predicar. Y llamó a la persona que iba a predicar, un evangelista que fue a predicar. Y cuando le llamó, él miró a mí así y dijo, wow, qué alegría tener aquí a Pastor Marcos. Yo bien, como mucha gente me conoce, yo no conozco a la gente, hasta ahí a ver qué va a pasar, porque nunca he visto a este hombre en mi vida. Y él habló así, qué privilegio, porque hoy puedo enseñar que algo se cumplió en mi vida de lo que habló. He dicho, sabes, hace muchos años tú fuiste a una villa rural y predicaste ahí. Cuando estaba yo ahí, yo creo que él habló que se entregó la vida a Jesucristo en aquel día, en aquel lugar, y que yo miré a él y he dicho a él así, mira, hoy Dios te está levantando y te va a levantar como un gran hombre de Dios y predicarás a las personas y estarás en el púlpito como estoy yo. Y en aquel día yo estaba en un culto unos 20 y pico años después, y el hombre diciendo, tú fuiste la herramienta de Dios. Entonces, te digo una cosa, yo tengo negocio, tengo mi profesión y quiero crecer mucho más en los negocios porque yo quiero meter mucho dinero en el reino. Mi corazón es para el reino. Yo animo, porque yo predico aquí en esta iglesia que abundemos para toda buena obra. Pero no hay dinero, no hay negocio que yo venga a tener que me dé mejor, o que dé a cualquiera, para que lo sepas, mejor satisfacción de ganar una alma para Cristo. ¿Entiendes? De hablar de Dios para una persona, esa persona entregar su vida a Jesucristo, y después de un año o dos decir, mira, yo quería quitarme la vida, pero tú hablaste de Dios para mí un día, ¿entiendes? Y ahora y entregué mi vida a Jesucristo, Ele restauró mi matrimonio, porque tú diste 4 palabras aquele dia que pensara que era normal, pero tú eran unas pocas palabras, pero para ti era solo palabras, para mí era algo que cambió mi vida, y hoy yo estoy aquí sirviendo a Dios, aquí están mis hijos, tal. Entonces la persona decía que estaba queriendo suicidarse, y porque yo me permití ser una herramienta de Dios, ahora tiene una familia, me está enseñando a sus hijos. No hay empresa, no hay negocio, no hay profesión, no hay trabajo ninguno que valga lo que vale esta información. Wow. No sé cuántas almas tú ganaste para Cristo, para que sea una ya te cambia en ese sentido. Entonces, una que sea, tú ya te sientes, no hay un placer más grande que tú sientas de que saber que tú fuiste fundamental, ¿entiendes? La herramienta fundamental que Dios usó en aquel momento. Y ojo, pensando que Dios podía usar cualquiera, pero eligió a ti y tú aceptaste, y por eso Él respondió en aquel momento. Entonces, ahí está. Poderoso. Exactamente, Dios es poderoso. Pues nada, no sé el tiempo que llevamos, pastor, pero si le parece, vamos a hacer, siempre tenemos como costumbre que el invitado haga una oración. No Pues sé claro. cómo la va a direccionar, si la oración que usted crea que debe de hacer hacia la audiencia, y como si quiere hacer un llamado de alguien que quiera entregar su alma a Dios ya tocando este tema, y vamos con ello. Pues
Pues así es, vamos a orar. Vamos con ello. Mi oración es aprovechar esta herramienta que es la internet ahora. La oración va a tener que ver con lo que te voy a decir ahora, ¿sabes? No sé por qué motivo te conectaste a YouTube ahora, no sé lo que tú estabas viendo el video anterior y lo que tú pensabas venir después. Pero hubo una coincidencia divina que el video que salió en tu pantalla ahora cuando abriste YouTube es este, y tú te metiste un poco y llegaste justo a este punto ahora. Y tú pensabas que era solo porque estabas moviendo el video y mirando lo que estaban hablando, pero justo paró ahora, entonces para, no cambia el video porque te voy a decir algo de la parte de Dios, ¿sabes? Dios te ama, Jesús te ama. Más allá de lo que digan las personas o más allá de lo que tú estás pensando de ti mismo ahora en este momento, yo quiero dejarte un mensaje. Para que tú entiendas que tú eres precioso para Dios, lo que tú vales es la vida del Hijo de Dios. ¿Entiendes? Lo que tú vales es la vida del Hijo de Dios. No sé, tú tenías coraje de entregar tu hijo para morir por un sinvergüenza como tú, quizás mismo. Una persona que es mala persona como tú, que tú te crees mala persona ahora. Pero Dios entregó su hijo por ti. Entonces, contra toda la expectativa, puede que tu padre te rechazó, tu familia te rechazó, perdiste el empleo, tu vida está en desgracia, estás con vicios, todo destrozado. Pero aún así Jesús te ama y Él nos manda aquí para decirte este mensaje hoy. Él te ama y Él sigue luchando por ti. Por eso que yo te estoy hablando ahora en este video y tú no sabes, no sé ni qué día tú estás viendo el video, pero Dios me mandó a hablar contigo aquí ahora en este momento. Entonces, sabes, búscate una iglesia lo más rápido posible y yo voy a orar por ti. Si tú quieres, ahí donde tú estás, pone la mano en tu corazón, en tu cabeza y Dios va a cambiar tu vida ahora. ¿Entiendes? Tú serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios ha dado esta herramienta de internet para que tú puedas entregar tu vida ahí a Él. Y cuando termine, el próximo día que tú puedas, busque una iglesia que ande según la voluntad del Señor y empiece a seguir a Cristo, que Dios va a restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, todo. No está perdido, Cristo es la esperanza. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y yo voy a orar por ti y declarar de manera profética que eso va a pasar en tu vida. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder haber estado aquí con esos hermanos tan especiales de este equipo, de este podcast, Señor. Gracias por poder permitir el privilegio de hablar de aquello que tú eres grande, poderoso y que ya hiciste grandes cosas en mi vida, pero yo sé que no es nada comparado con aquello que tú tienes para hacerlo todavía. Pero ahora pongo, Señor, en mi oración, el hermano, la hermana, no sé si es hermano o hermana que está mirando este video aquí ahora, pero que necesitaba escuchar este mensaje de que es importante para ti. Señor, posiblemente él esté llorando en llantos ahí donde está en este momento, Señor, o él esté llorando por sus circunstancias y por saber que tú le estás hablando ahora en este momento, porque hay una conexión espiritual, yo sé, en este momento. Señor, yo quiero, Señor, él está entregando su vida a ti en este momento, él está entregando su vida a ti en este momento, Señor, recíbelo, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y que su nombre de ahí nunca sea más borrado, porque aquel que se unió a ti es uno contigo y nada ni nadie puede nos separar de este amor. Yo quiero declarar restauración para esta vida, transformación, que los milagros que tú ya hiciste en mi vida y en la vida de tantas personas empiecen a ocurrir desde ya en la vida de esta persona que ahora quiero llamarte de mi hermana ya, porque si tú estás entregando tu vida a Jesucristo, hasta ahora puede que tú fueras un rechazado según la sociedad, pero ahora tú eres bienvenido y además tú no tienes un hermano, tú tienes muchos hermanos y más. Tú tienes un padre que te ama y yo te bendigo y declaro que un futuro sobrenatural empieza en tu vida a partir de hoy. Yo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Pastor, muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Cuáles son sus redes sociales por si alguien quiere contactar con usted? Mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y TikTok, es Marcos Díaz-es. Marcos Díaz terminado en S. El Díaz terminado en S _es. Ahí está para servir a vosotros ahí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Raúl. Dios te bendiga.